Bueno, aquí estamos de vuelta y esta noticia tiene que ver con los juegos de guerra, como les decía, sobre la crisis alimentaria que se ha hablado tanto y que están simulando esta esperada crisis alimentaria mundial. ¿Por qué decimos esperada? Porque hace mucho tiempo se viene hablando de esto, ¿cierto? Hambruna de proporciones bíblicas que anunciaba la gente de las Naciones Unidas. Todos los días cae un asteroide, todos los días se viene otro planeta contra la Tierra, suben los océanos, bajan los océanos. Es un estado de emergencia permanente lo que estamos viviendo. Es la única manera, por supuesto, de tener a la gente en este estado. ¿Y qué nos dice este artículo? Pregunta si de Ethan Huff. Dice, ¿se dirige el mundo hacia un gran colapso alimentario global? Los gobiernos de la Unión Europea, parecen pensar que sí. Y a partir de ahora los gobiernos de la Unión Europea han comenzado a realizar importantes simulaciones de guerra de crisis alimentaria. Fíjense esa. ¿Y qué es lo que están haciendo con estos simulaciones de guerra, estos juegos de guerra, ¿cierto? Como lo que hacen en las academias de guerra. Están simulando estas crisis alimentarias y están prediciendo en base a eso graves problemas de suministro y también de logística de alimentos a partir de este año y hasta el próximo. Lo único que nos faltaba. Además del impacto, ¿cierto?, de la guerra Rusia-Ucrania sobre el suministro de granos, eventos climáticos como el Niño y la Niña, eso lo escuchamos hace algún tiempo en un programa, ¿se acuerdan por ahí? Y cómo esto estaba afectando con los incendios que había en Chile, el fenómeno del Niño. Así que están hablando que todos estos eventos climáticos, el Niño, la Niña particularmente en este caso, tienen un impacto en la producción de soya latinoamericana y son parte también de estas simulaciones. Las protestas de los agricultores y tractores en toda Europa también se incluyen en la mezcla de esta simulación. Y hay otro componente importante de los juegos de guerra de la crisis alimentaria de la Unión Europea. Y podría ser este, como dicen ellos, el impacto de una gran pandemia, real o no, que podría tener en las cadenas de suministro, es decir, lo que el mundo soportó como resultado de lo que vivimos con la pandemia del coronavirus de Wuhan, el famoso COVID-19. Así que el mes pasado se celebró en Bruselas una conferencia que preveía esta grave crisis, ¿cierto? Esta grave crisis de alimentos en Europa este año. Y ahí habían unos 60 funcionarios gubernamentales y de la Unión Europea. Entre ellos, por ejemplo, habían expertos en seguridad alimentaria, habían representantes de la industria y se reunieron durante 2 días para poder afrontar esta posibilidad real, muy real, dicen ellos, de que se produzca una crisis alimentaria importante en cuestión de meses. Esperen un nivel de caos. ¿Quién dijo esto? Esto lo advirtió Piotr Magnusewski. Él es un modelador de sistemas y desarrollador de juegos que contribuyó, ¿cierto?, a este componente de escenarios de juegos de la conferencia. Dijo, es posible que a veces te sientas confundido y no tengas suficiente información. Pero vamos más allá porque ¿qué es impactante de esto? Europa solía ser el continente mejor alimentado del mundo y escuchar ahora Europa y toda esta crisis alimentaria en la misma fase puede sorprender a muchos, pero especialmente a aquellos que recuerdan los buenos tiempos en que Europa era el continente más próspero y mejor alimentado del mundo. Pero obviamente hoy en día ya no podemos dar nada por sentado y el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Y más aún en los últimos años, especialmente cuando todos estos grupos de poder que controlan la Unión Europea ahora han llevado a Europa a un camino oscuro y desagradable hacia el colapso. Todo esto está incluido, ¿cierto?, el colapso de su suministro continental de alimentos. Muy bien lo pone aquí el señor Ethan Huff. Para la simulación de la crisis alimentaria, la idea de cosechas fallidas, entre comillas, ya en el año 2025 se presenta como un posible problema de la vida real a partir de los próximos meses. Los precios de los piensos se disparan, la producción ganadera y pesquera cae, y los pocos alimentos que quedan se envían al extranjero, a los mejores postores de otros lugares, entre comillas. ¿Qué más nos dice este interesante artículo? Las exportaciones de aceite de palma se reducen drásticamente, dejando solo margarina, de mantequilla falsa
y pan de baja calidad para el consumo de los europeos. Adivinen qué escenarios vienen aquí o que se prospectan, ¿cierto? Pongan atención a esto porque ellos dijeron, se están extendiendo, estamos en medio, ¿cierto?, de todo este escenario, está pasando todo esto, hay una hambruna, estamos dentro de esta simulación, ¿cierto?, de esta crisis y cómo va a reaccionar la gente. Lo que va a pasar es lo siguiente, se están extendiendo las acusaciones de avaricia corporativa. O sea que las grandes empresas se están quedando con los alimentos, etcétera, ¿cierto? O que no quieren, tienen guardadas seguramente algunos alimentos, cosas por el estilo. Pero también hay dos cosas más. Desinformación, para variar, y teorías de conspiración. Todo esto lo plantea la simulación como lo que se espera que ocurra, ¿cierto? Así que, evidentemente, contra esto esto les permite tener una base para saber contra qué van a tener que combatir. Y ahí, por supuesto, la respuesta es más censura, y todo lo que vaya a pasar va a ser todo esto fruto de la casualidad, ¿cierto?, del estado en que se encuentra el mundo, la causalidad si se quiere, pero jamás esto va a haber estado hecho por diseño. Y si se acusa de eso, por supuesto esto va a caer en la desinformación y en las teorías de conspiración. Sigamos avanzando. El coste de los fertilizantes y la energía necesarios para cultivar y mantener los invernaderos en funcionamiento se disparó tras la invasión rusa de Ucrania. Continúa, culpando a Rusia de gran parte de la crisis como de costumbre. Aquí todos los culpables son externos, ¿cierto? Los peos de las vacas, el cambio climático, la invasión de Rusia, la guerra en Ucrania, Donald Trump o lo que sea. Pero a medida que avanzamos en el tiempo, ya estamos en el año 2025 y ellos dicen que para esta época la situación va a empeorar a medida que las personas desesperadas comienzan a robar en supermercados y hay muy poca presencia policial en el lugar para detenerlos. Habla del caso puntual de Alemania. ¿Qué va a pasar en Alemania según esta simulación, estos juegos de guerra? Los alemanes que viven en la antigua potencia económica de Europa ya no pueden encontrar pescado ni carne en las tiendas de comestibles y la industria ganadera colapsa por completo. Mientras tanto, la atención del público se desplaza hacia la especulación de los comerciantes de materias primas. Continúa la simulación, por supuesto, advirtiendo que la gente eventualmente se dará cuenta del hecho de que la avaricia de Wall Street y la banca central privada son en gran medida los culpables de este colapso a gran escala. Increíble, ¿no? ¿No son acaso las regulaciones que están causando esto? El molestar a los agricultores en decirles una y otra vez que su trabajo en el campo es inviable, en llenarlos de impuestos, en traer exportaciones, ¿cierto?, para competir con los productos nacionales y en no dejarlos trabajar en paz. También el componente de ciertos grupos de guerrilla en los territorios rurales contribuye muchísimo a la inestabilidad de las cosechas. ¿No? Gente amedrentada, cobran un royalty por el trigo, como en el caso del sur de Chile, y seguimos avanzando, pero nadie le pone atajo a esto. Los agricultores reclaman, porque esto no es parte del simulacro, señores, esto está pasando ahora y nadie toma medidas para paliar esta crisis que ellos dicen que ahora viene. Siguen jodiendo a los agricultores. A la gente de la pesca en el sur de Chile, lo mismo. Le están dando un mensaje. Esto ya no es viable. Su negocio tiene que llenarse de regulaciones para que entremos nosotros. Cuando eso pase, en el año 2025, como dice esta simulación, y que advierte que eventualmente la gente se va a dar cuenta del hecho de que la avaricia de Wall Street y la banca central privada son en gran medida los culpables de este colapso a gran escala. Demos un poquito vuelta a las cosas, ¿cierto? Analicémoslas desde otra perspectiva. Sigamos.
Las pequeñas explotaciones agrícolas caen como fichas de dominó, mientras los ataques a los inmigrantes empiezan a generalizarse. ¿Es la Unión Europea un barco que se hunde? Hacen la pregunta. Alguien pregunta en qué parte del video. Alguien hace esa pregunta. ¿Es la Unión Europea un barco que se hunde? En una parte del video de toda esta simulación que hicieron. Uno vuelve aquí y se hace la misma pregunta. Si saben tanto, ¿por qué no solucionar el problema ahora? Si saben que incluso va a haber ataques a los inmigrantes en los países, ¿por qué no les solucionan el problema ahora dejando de meter gente? Porque están, y eso nosotros lo dijimos hace años aquí, están jugando con esa gente. Y tarde o temprano, los que van a pagar el pato, como se dice, de esto van a ser los inmigrantes, porque la gente se va a tirar contra ellos, no contra los políticos que los trajeron en una primera instancia, porque son ellos los que están en la primera línea de frente, ¿no? Y ahora vemos declaraciones de gente, de personas que están tomando cada vez más fuerza. Sáquenlos a todos, que se vayan todos, incluso las policías tienen que empezar a disparar. Eso se está normalizando, señoras y señores. Y nosotros sabíamos que iba a pasar esto. Los que son más antiguos aquí en el canal lo saben. Así que por supuesto aquí tenemos las consecuencias, ¿cierto?, de la simulación, de esta simulación que presentan ideas sobre cómo detener o al menos minimizar las consecuencias de todo esto, siendo una de las principales ideas que la gente necesita, adivínense qué, dejar de comer carne y otras cosas, porque son contaminantes del clima, entre comillas. Todo esto ahora para que la escasez, ¿cierto?, se sienta bastante hacia adelante. Mientras tanto florecen, ¿cierto?, los ataques contra las plantas de producción de carne, las regulaciones para los productores de carne. Y paralelamente se está desarrollando toda una industria donde tiene que ver mucho Wall Street y la famosa banca privada, que tiene que ver, valga la redundancia, con el tema de las carnes sintéticas y cuánta cosa más. Si usted siente impotencia por esto, porque no se haga nada por solucionar realmente el problema, sino que se gaste el dinero, ¿cierto?, de la Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea, gasten su dinero en simulaciones, en jueguitos de computadora donde participan, ¿cierto?, porque ahora todo es computarizado. Todas estas simulaciones de guerras, de crisis alimentaria, que están prediciendo todos estos problemas de suministro y logística. Todo esto a partir de este año y hacia el próximo. Increíble. Esto es realmente inaudito. Y lo que es más inaudito, que probablemente este video ni siquiera lo van a compartir mucho, porque la gente todavía esto lo ve muy lejano, ¿no? Te lo están diciendo en la propia cara. Y sabiendo todo esto, no están haciendo nada para solucionarlo. Porque las respuestas que hubieron para los agricultores que estaban haciendo sus demandas fueron palos. Hasta ahora han sido palos. Igual que en Cuba, cuando empiezan todas estas protestas, lo mismo que pasó en Canadá con lo de los camiones y todo este tema, este tipo de cosas que se van a ir incrementando, es lo mismo que Cuba, es lo mismo que Venezuela. Los aplastan con toda la fuerza lo más rápido posible. Hay que seguir gobernando, sea como sea. Bueno, el episodio del día de hoy en Contracultura es presentado hoy día por Under Like Stars. Ellos hacen mapas de estrellas. Ellos se dedican a mostrar la constelación única sobre un lugar y tiempo que es importante para ti, por ejemplo. Es una manera esto dulce y elegante de poder conmemorar aniversarios, bodas, cumpleaños, la fundación de algún negocio, alguna empresa, por ejemplo, el día en que te enamoraste, el día que conociste a tu pareja, etc. Todo esto lo convierte, por supuesto, en un gran regalo y algo completamente diferente. Ya se han enviado más de 400.000 de estos mapas a nivel mundial y cada uno captura
de una manera única un momento especial bajo las estrellas. El doctor Tom Barclay tiene un doctorado en astrofísica y actualmente trabaja para la NASA como científico investigador en su misión TESS en busca de planetas similares a la Tierra que orbiten estrellas distantes. Y Tom ha auditado estos mapas de estrellas y ha verificado que sean precisos dado el lugar y la hora seleccionados. Así que además tienes la exactitud científica que estos mapas representan fielmente la posición de las estrellas. Así que, ¿cómo lo puedes hacer para obtener uno de estos mapas exclusivos de estrellas? Bueno, simplemente tienes que entrar en el sitio web con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción de este video. Es muy importante que utilices ese enlace porque es el enlace exclusivo de Contracultura y con ese enlace vas a tener además un 10% de descuento y además apoyas al canal. Así que una vez que entres al sitio vas a seleccionar una fecha, un lugar, escoger un diseño, un título y ya está. Si quieres sorprender a alguien con esto, te aseguro que lo vas a sorprender. Incluso te puedes hacer un regalo a ti mismo. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Estos mapas sin enmarcar se envían gratuitamente a todo el mundo. El envío es gratuito, free shipping a todo el mundo. Así que, ¿qué esperas? Pide ahora tu mapa de estrellas con el enlace en la descripción de este video.